Veíamos la última parte del cuerpo del artículo 1. La misión de la divina persona puede convenir en cuanto comporta, por un lado, procesión de origen desde el mitente, y según que comporta, por otro lado, un nuevo modo de existir en algo. Así como el Hijo se dice enviado por el Padre al mundo, según que comenzó a ser en el mundo visiblemente por la carne asumida, y sin embargo ya antes estaba en el mundo, como se dice en el primer capítulo de Evangelio según San Juan. Él ya estaba en el mundo era, y el mundo fue hecho por él, etcétera. El mundo no lo conoció, todo eso que dice el Evangelio de San Juan. Implica un nuevo modo de ser en el mundo. En la respuesta a la primera objeción se aclara que ser enviado implica una disminución de dignidad en el enviado, pero en Dios no es así, sino que solamente comporta la procesión del origen, que es según una igualdad, como se dijo arriba. Está claro que en cuanto aparecen por la misión aspectos creados, estos aspectos creados son inferiores a Dios mismo que los envía. Por eso Cristo dice que el Padre es mayor que yo, hablando según la humanidad, porque es el Padre el que lo envía, y el resultado de que lo envíe no es solamente la presencia del Verbo como persona, sino también la humanidad. La humanidad implica una subordinación respecto del que lo envía. Y lo mismo la figura del Espíritu Santo, en la cual él aparece visiblemente, es inferior al Padre que lo envía y al Hijo, pero no así la persona. En la respuesta a la tercera objeción se niega que la misión en Dios implique movimiento local. No es que venga el Verbo de manera física. Bueno, en el artículo segundo se distingue la misión eterna y la misión temporal. La misión eterna es la procesión misma, manifestada por la misión temporal. A su vez, la misión temporal se divide en dos: misión invisible y misión visible. En la carta a los Gálatas 4 se dice: cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Hay que decir que en aquellas cosas que comportan origen de las divinas personas, hay que considerar una diferencia. Algunas cosas en su significación comportan la sola relación al principio, como por ejemplo procesión y salida, proquesio, exitus. Algunas cosas, en cambio, con la relación al principio, determinan el término de la procesión, de las cuales algunas determinan el término eterno, como generación y expiración. Pues generación es la procesión de la divina persona en la naturaleza divina, y la expiración, tomada pasivamente, comporta la procesión del amor
subsistente. Algunas cosas con la relación al principio comportan el término temporal, como misión y dación. Se envía algo para que esté en algo, y es dado para que sea tenido. Pero la persona divina, que la persona divina sea tenida por alguna criatura, o que esté en un nuevo modo de existir en ella, es algo temporal. Por eso misión y dación en Dios se dicen solo temporalmente. Generación y expiración solo eternamente. Procesión y éxito o salida se dicen en Dios eternamente y temporalmente. Pues el Hijo procede eternamente de manera que sea Dios, y temporalmente de manera que también sea hombre, según la misión visible, o también que esté en el hombre según la misión invisible. Bueno, aquí de nuevo hace una especie de teología del lenguaje con apoyo en la filosofía. O sea, analiza el significado de los términos corrientes en la teología, referidos, por supuesto, en este caso a la Trinidad. Algunos términos implican directamente las procesiones eternas. Determinando el origen y el término, por ejemplo, generación o expiración. Algunas palabras se usan indicando también un término temporal. Por ejemplo, misión. La palabra misión viene de ser enviado, y ser enviado quiere decir ir a otro lugar, literalmente hablando. Entonces, estas palabras tienen un sentido temporal. Entonces, estrictamente hablando, la procesión que hay dentro de Dios no se puede llamar misión, porque misión comporta un término temporal, aunque la procesión que hay en Dios es el origen de la misión, es el fundamento de la misión. En respuesta a la segunda objeción se trata el tema que explicamos anteriormente, es decir, si hay cambio en Dios por la misión. Que la divina persona esté de una nueva manera en algo, o que sea tenida por algo temporalmente, no es por una mutación de la divina persona, sino a causa de una mutación de la criatura. Como también Dios temporalmente se dice Señor por la mutación de la criatura. Dios temporalmente se dice Señor por la mutación de la criatura, porque implica una relación a Dios, ser Señor. Y la criatura no existe siempre. Pero el cambio no está en Dios, sino en la criatura. Dios es siempre el mismo. Y así sucede también con la misión. La misión, dice la respuesta a la tercera, no solamente comporta una procesión desde el principio, sino que determina el término de la procesión temporal. Por lo tanto, la misión no es solamente temporal. O la misión incluye la procesión eterna y le agrega algo, es decir, el efecto temporal. Esta es una frase esencial, ¿no? La misión incluye la procesión eterna.
y le agrega el efecto temporal. Es por este motivo que nosotros conocemos las personas por los efectos temporales en las misiones. El más evidente de todo es la encarnación del Verbo, porque solamente el Verbo se encarna, y no el Padre y no el Hijo. Conocemos al Verbo a través de un efecto temporal que es la encarnación. Y lo más evidente que nos hace conocer la encarnación es que el Verbo no es el Padre, porque el Padre no tiene cuerpo ni tiene alma, no tiene humanidad. Y que el Verbo no es el Espíritu Santo enviado por Él, porque tampoco tiene cuerpo y humanidad. Ahora, eso que sucede de una manera visible, sucede también de una manera invisible en la experiencia de Dios que se tiene por la gracia. O sea, la mente se conecta de una manera distinta o recibe un efecto de una manera distinta cuando se trata del Hijo y cuando se trata del Espíritu, los cuales a su vez conectan la mente con el Padre. Que es lo que quiere decir San Agustín, por ejemplo, cuando distingue en la mente memoria, entendimiento y voluntad. Perdón, es una pregunta un poco fuera de lugar, pero parando para analizar la misma presencia diabólica, ¿no? Que Dios permite, es un modo de conocer a Dios, ¿no? Porque sabemos que Dios es perfecto y el hecho de existir al mal, que no procede de Dios, pues trata precisamente, ¿no? a algo superior. No sé si San Tomás dedicó alguna cuestión concretamente hablando sobre esto. O sea, que la presencia diabólica es algo superior y permite conocer a Dios. Digo, que superior es algo sobrenatural, por supuesto, ¿no? Sí. Eso en cierto sentido te da como... ¿Por qué? Porque hay efectos ahí, ¿no? Sí, hay efectos, sí. Pero no permite conocer a Dios. La presencia diabólica imita la acción de Dios, ¿no? Imita las misiones divinas. Es como un mono que imita al hombre. Gesticula, mueve las patas, los brazos y todo. Y eso hace el demonio en la mente humana, pero a través de las potencias afectivas y sensitivas. O sea, el conocimiento sensitivo y las pasiones, ¿no? O sea, imita el efecto de la gracia de las misiones divinas, que está conectado con las misiones temporales, o sea, con la encarnación del Verbo y con los efectos visibles del Espíritu Santo, que no son solamente que aparece en forma de paloma, también es el fuego, la lengua de fuego, y también son los milagros, porque los milagros muestran la gracia. Todo lo que es la liturgia, también el efecto que hace la liturgia, todo eso sirve a la mente humana para percibir los efectos de las misiones, ¿no? O más precisamente los efectos de las procesiones en las misiones. Pero también en el sentido de la misma gracia, ¿no? Porque en un exorcismo, por ejemplo, lo cual parece falta también en cierto sentido Sí, pero no es suficiente, porque en el Evangelio Cristo dice que que Belcebú expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Puede hacerlo. Puede expulsar un demonio, puede expulsar a otro porque es superior. Sí. No sé si estaba en este clase o otro, pero usted hablaba del que el diablo no tiene fe, ¿no? Hablamos de eso. ¿Fue en este clase? El diablo no tiene fe, sí. Pero la pregunta es,
bruja. La bruja puede tener fe o puede no tener fe. Pero no, ¿cómo reconocen como una persona poseída? ¿Así? Puede reconocer la presencia de Dios en la Eucaristía. Por los efectos, porque la hace sufrir, por ejemplo. O al revés, porque la hace estar tranquila. Por ejemplo, hay personas buenas que no tienen mucha vida espiritual suficiente como para crecer y se sienten mal en otros momentos, pero cuando van a la adoración se sienten bien. Porque la adoración espanta a los demonios que actúan sobre esa persona, ¿no? La presencia de la Eucaristía. No se puede juzgar solo de una manera parcial a partir de un efecto, sobre todo cuando el efecto no es directamente sobrenatural, ¿no? O sea, aquí se está hablando en cambio de las misiones divinas que hacen presente a través de efectos las procesiones eternas. Y estos efectos no son los mismos que los de otro tipo de actos, aunque sean espirituales, ¿no? Sobre todo son muy diferentes que los de los demonios. Los demonios se imitan la acción de la gracia en la mente, confundiéndola y volviéndola loca. Pero hay locos que son estructurados también. O sea, hay locos ordenados. Como describen los psicólogos, ¿no? Los Adler y otros. Son neuróticos. Pero siempre por algún lado aparece la locura. Y los efectos de la gracia son muy diferentes que estos. Cuando alguien se queda solo al nivel superficial, puede confundir fácilmente los efectos de la gracia con los efectos de la acción del demonio, ¿no? Por eso es muy necesario ir a la profundidad, sea del conocimiento teológico, sea de la experiencia espiritual. Las dos cosas son necesarias. Porque sin el conocimiento teológico tampoco se puede percibir bien si es auténtica experiencia espiritual. Porque por ejemplo, una experiencia que produzca una confusión en el conocimiento de la Eucaristía, de la Trinidad, no es auténtica experiencia espiritual, por más que se hable mucho de la Trinidad, ¿no? Como a Hegel habla mucho de la Trinidad, pero él explícitamente confunde al demonio con el Hijo, por ejemplo. Dice que el Verbo es Satanás, o que los herejes son aquellos en los cuales comenzó el conocimiento de la Trinidad. Lo dicen las lecciones sobre filosofía de la religión, por ejemplo. Que un demonio actúe sobre otro no siempre es presencia, signo de la gracia, o que el demonio habla del demonio. Pero por otro lado, Padre, se manifiesta de una forma muy clara. Porque, como dice Cristo, es un reino dividido, ¿no? Por esencia es dividido. Los demonios no son amigos entre ellos. No tienen calidad. Digo, pero por otro lado, Padre, también se manifiesta de una forma muy clara la gracia en el sentido de que es verdad, ¿no? Nosotros, en cierto modo, participamos de la misión de Jesucristo. Entonces, precisamente la misma redención, ¿no? que Cristo operó, una redención objetiva, pero está la redención subjetiva de por medio, que está la gracia, la fe y todo. Entonces, pues ahí el simple hecho de ser un instrumento de Dios, queriendo o no, se manifiesta de una forma contundente la gracia, ¿no? A través de los sacramentos, a través de los sacramentales. Sí, el sacerdote, el obispo, todo ministro
es un instrumento de la gracia, actúa prolongando la acción de Jesucristo, pero puede ser un instrumento bueno o malo, eso está claro, porque puede actuar de una manera opuesta a la acción del agente principal. Si es un mal sacerdote, Santo Tomás dice muchas veces, malus sacerdos, o sea, cómo opera el sacerdote malo, por ejemplo cuando habla de la Eucaristía, etc. Sí, consagra, pero el efecto espiritual no es el mismo, por ejemplo. Y lo mismo sucede en las otras acciones ministeriales de los sacramentos y de los sacramentales, y también en la enseñanza, en el gobierno, en todos los carismas que pueda haber. Y esto ya no es propio solo del sacerdote, sino de todos los demás. Porque alguien puede recibir un carisma y ser malo. O usar mal el carisma también. El carisma no es la gracia santificante. La gracia santificante es muy superior al carisma. Y el carisma sirve a la gracia santificante. Pero está claro que sea de las gracias ministeriales, sea de los carismas, e incluso de los dones naturales, hay un uso más perfecto o menos perfecto según la gracia del sujeto, o sea, la gracia en el sentido principal, que es la gracia habitual o gracia santificante. Por eso hay gente que hace al mismo tiempo bien y mal. Hace bien con el carisma que tiene y mal porque es malo. Pero en aspectos diferentes. Por supuesto que el bien que hace es inferior al mal que produce. Hace más mal que bien. Pero algo de bien siempre hace. Entendiendo a la persona como persona, porque Dios puede hacer instrumentalmente, puede usar a una persona mala para hacer los bienes que quiere Él, que no están en proporción con la santidad subjetiva o falta de santidad subjetiva. Entonces, la misión no solo comporta la procesión desde el principio, sino que determina la procesión el término de temporal de la procesión. Por eso la misión no solo es temporal. Por eso la misión solo es temporal. O si se quiere, la misión incluye la procesión eterna y le agrega algo, es decir, el efecto temporal. La relación de la divina persona, su principio, no es sino eternamente. Por eso se dice doble procesión, una eterna y una temporal, no porque la relación al principio se duplique, sino que la duplicación está por parte del término temporal y del eterno. Sí, en estos artículos se explica el fundamento último de todo lo que se desarrolló anteriormente como teología trinitaria. Se podría haber empezado por aquí, pero empezar por aquí supone ya conocer la Trinidad. Y por eso lo pone Santo Tomás al final. En realidad, el conocimiento de la Trinidad es más bien circular o helicoidal.
sea, vamos profundizando a partir de lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos es la revelación inicial que tenemos, que después se profundiza. Por eso en estas cuestiones va dando vueltas y vuelve a los mismos temas, que es el modo de proceder con natural al entendimiento humano, perfeccionado por la gracia, sobre todo cuando se trata de la presencia de la Trinidad y por tanto el conocimiento de la Trinidad. Justamente de esto trata el artículo 3, es decir, el objeto mismo de las misiones es la gracia santificante. O sea, todas las misiones divinas son para esta misión principal, que es la que se recibe en la gracia. Estas misiones del Hijo y del Espíritu, que conectan con el Padre. La misma encarnación del Verbo es para la gracia, no la gracia para la encarnación del Verbo. O sea, está al servicio de la gracia que comporta las misiones invisibles. Agustín dice en el libro 15 de Trinitate que el Espíritu Santo procede temporalmente para santificar la criatura. Ahora, la misión es una procesión temporal. Dado que la santificación de la criatura no se hace sino por la gracia que hace gratos, se sigue que la misión de la divina persona no se hace sino por la gracia que hace gratos. Gracia gratum faciens, que es la gracia santificante. Aquí a la misión la llama procesión, pero temporal, no procesión eterna, sino temporal. Hay que decir que la persona divina, que a la divina persona conviene ser enviado en cuanto existe de una nueva manera en algo, y que es dada en cuanto que es tenida por algo. Y nada de esto sucede sino según la gracia que hace gratos. Hay un modo común por el cual Dios está en todas las cosas por esencia, por potencia y por presencia, como la causa está en los efectos que participan su bondad. Y sobre este modo común hay uno especial que conviene a la criatura racional, en la cual Dios se dice que está como lo conocido en el cognoscente y el amado en el amante. Y porque conociendo y amando a la criatura racional con su operación alcanza al mismo Dios, según este modo especial, Dios no solo se dice que está en la criatura racional, sino también que habita en ella como en su templo. Así pues, ningún otro efecto puede ser razón de que la persona divina esté de un nuevo modo en la criatura racional, sino la gracia que hace gratos. Por eso, según la sola gracia que hace gratos, es enviada y procede temporalmente la persona divina.
De modo similar, decimos solamente que tenemos algo cuando lo podemos usar y gozar libremente. Ahora, tener potestad de gozar una divina persona es solo según la gracia que hace gratos. Y sin embargo, en el mismo don de la gracia que hace gratos, el Espíritu Santo se tiene y habita en el hombre, inhabitat. Inhabitación de la Trinidad se dice, ¿no? Inhabita en el hombre o habita dentro del hombre. Por eso el mismo Espíritu Santo es dado y enviado. O sea, Dios está en todas las cosas, pero comienza a estar de un modo nuevo en las criaturas racionales, y este modo nuevo corresponde a la distinción de personas. Con el modo común no es suficiente para distinguir las personas. Aunque el hombre se entienda a sí mismo como imagen de Dios, no puede entender las personas divinas desde la creación misma. En cambio, sí puede hacerlo si hay una nueva presencia de Dios en el alma. O, dicho de otra manera, una nueva presencia del alma en Dios. Porque hay que recordar siempre que la que cambia es el alma, no Dios. Ser enviada, una persona, es más bien un modo de hablar nuestro para expresar un aumento de ser que está en nosotros, no en Dios. Ahora, ese aumento de ser comporta una conexión distinta con cada persona. Esa conexión distinta no está en el orden natural, en el nivel de ser normal que tenemos. Hace falta que la naturaleza humana se eleve, y eso es lo que hace la gracia. Que no lo hace aumentando lo mismo, duplicando lo mismo, sino estableciendo una nueva estructura de ser, podríamos decir, que corresponde de cerca a la procesión de las personas divinas en Dios, a las dos procesiones. Por eso, para tener la gracia y por tanto para comenzar a conocer la Trinidad por la fe y después llegar a alcanzarla por la visión beatífica, hace falta un grado de espiritualización muy alto. No es suficiente la vida corriente, ni es suficiente la moral normal, es decir, la moral natural. Aunque una persona fuese teóricamente justa en todo lo que hace, con los demás y consigo misma y con Dios, no es suficiente como para tener este grado de espiritualización. Porque hay que percibir de algún modo la presencia de las personas en el espíritu. No solo la presencia de Dios en cuanto el espíritu es efecto de Dios como toda la creación, sino la presencia de las personas. Eso es lo que hace la gracia. O sea, hace falta un grado de sutileza muy elevado, que no es posible con la vida corriente humana. Ahora, cuando el demonio imita la acción de Dios, hace creer que se conoce más la Trinidad en la vida corriente que en la vida espiritual o en la contemplación aislada del mundo. Que es lo que sucede en la filosofía racionalista, etc., y en todas las teologías, especialmente protestantes, pero a veces también católicas, que surgen de estas filosofías.
Cuando Juan decía que el verbo ya estaba en el mundo, Sí. era se refería a esta presencia de potencia, esencia. Y existente, sí, sí, claro. Él estaba, sí. Bueno, San Pablo también dice que los gentiles podían conocer a Dios y no lo reconocieron, porque eran inmorales, homosexuales, etc. En la carta a los romanos al principio. Pero nos dice que no tienen excusa porque ellos quieren eso. Entonces, mientras lo quieren no pueden conocer al verbo, ni a Dios. O sea, es un conocimiento del verbo en cuanto es Dios creador. Ahora, si ni siquiera está eso, tampoco puede estar el otro conocimiento en cuanto persona, que es mucho más profundo. Y que se da no a partir del análisis del movimiento, por ejemplo, en la primera vía para probar la existencia de Dios, sino a partir del análisis del interior, de la mente. Ese es el problema que hay para tener fe. Que si el alma ni siquiera se puede captar a sí misma, no tiene el fundamento como para tener fe. Porque la fe es fe en la Trinidad, y fe en la Trinidad significa percibir de algún modo los efectos de la Trinidad en el alma por la gracia. Aunque, por supuesto, con la ayuda de las imágenes, de las palabras de las escrituras, de la tradición, de la liturgia, etcétera. Pero tiene que haber vida espiritual. Si la gente vive de modo totalmente externo, como si no tuviera alma, no puede tener fe. Y no vale decir que se descubre la estructura trinitaria del mundo, aunque se viva de una manera exterior, o sea, se analiza objetivamente el mundo. Eso no es suficiente para encontrar la Trinidad. Se encuentra una dialéctica, pero no la Trinidad. La dialéctica es una imitación de la Trinidad, por vía imaginativa y afectiva. Aunque después produce un efecto en la inteligencia y un efecto en la voluntad. El efecto en la inteligencia es un agnosticismo combinado con un racionalismo, y el efecto en la voluntad es una especie de odio fundamental que suscita secundariamente amores particulares. Y eso configura una especie de vida espiritual al revés, en la cual se combina la dialéctica con el odio y con el amor. Que es lo que está detrás de muchas mentalidades y pensamientos. La gracia que hace gratos dispone el alma para tener la divina persona, y es significado esto cuando se dice que el Espíritu Santo es dado según el don de la gracia. Y sin embargo, el mismo don de la gracia es desde el Espíritu Santo, y esto es significado cuando se dice que la caridad de Dios se difunde en los corazones nuestros por el Espíritu Santo. Esto quiere decir justamente que la vida de gracia es vida espiritual, y el conocimiento de la Trinidad es vida espiritual, supone la vida espiritual, y la vida espiritual no es simplemente vida según el espíritu humano, o según la esencia del alma, sino según el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo produce algunos efectos que a la vez muestran su presencia y disponen para tenerla más intensamente, que son los descriptos por San Pablo, por ejemplo, cuando habla de la vida en el Espíritu, ¿no? En la carta a los Romanos, en la primera carta a los Corintios, etcétera. Respecto de ese punto que comenta usted, es muy interesante porque Romano Guardini, cuando habla de esto, comenta que el Espíritu de Dios estaba en el mundo también. Cuando él toma el texto de Génesis, dice que en medio del caos estaba el Espíritu, ¿no?, de Dios que estaba ahí. Y el Espíritu viene precisamente para poner orden en ese caos. Y ahí él relaciona precisamente con el bautismo, que es un elemento espiritual, que relaciona con el bautismo en el sentido que el hombre cuando nace precisamente por ese desorden, por ese caos, ¿no? Por el pecado original, sí. Y precisamente el Espíritu que viene es poner orden ahí, ¿no? Y ahí es precisamente un caso de San Tomás. Ahora, hay que decir que ya el espíritu natural pone orden, ¿no? Porque cuando Dios crea el alma, ordena la materia, y por sí misma la donación, la creación del alma comporta un orden racional y la posibilidad de cumplir el orden moral, salvo que esté el pecado original. Y aún respecto del espíritu natural, el Espíritu Santo es principio de efectos nuevos de espiritualización. Pero las misiones tienen como muchas expresiones. Bueno, yo pensaba como la misión del Hijo sería la encarnación y la del Espíritu Santo Pentecostés. Pero ahora con esto de la gracia... Es que la misión se realiza en todos los cristianos y también en la iglesia y en las comunidades, no solamente y además se realiza en la liturgia, se realizan los sacramentos, en los milagros. Los milagros verdaderos son hechos para que se crea, por ejemplo, ¿no? Los milagros que hacía Cristo eran para que la gente creyera en su divinidad. O sea, toda la vida sobrenatural es manifestación de las misiones divinas, sea en su aspecto interior, sea en su aspecto externo, que están conectados. Incluso el orden, las cosas naturales y los acontecimientos naturales están conectados con las misiones. Porque providencialmente todo lo que sucede en el mundo está al servicio de las misiones divinas. Como el momento en que sucedió la encarnación del Verbo fue favorecido por el Imperio Romano, que en sí mismo no tiene nada que ver con la encarnación del Verbo, pero porque es un hecho natural, es fruto de factores naturales. El Imperio Romano. Pero providencialmente está al servicio de una misión temporal que es la encarnación del Verbo. Ahora, eso sucede también con todas las cosas naturales, con todos los sucesos históricos, etc. En los santos a veces pueden discernir esta conexión. Requiere una percepción espiritual, ¿no? Una experiencia, un conocimiento experimental de tipo espiritual, o sea, que viene del Espíritu Santo. Esto lo produce el don de ciencia, por ejemplo.